Primero una curiosidad. La señora me dijo, te escucho toda la mañana. Toda la mañana. ¿Se escucha el programa? Sí, sí. Y me pone contenta lo que te habla. Qué grande, compañero. Muchas gracias. Bueno, Gabriel entró a varios temas. No quiero ser reiterativo. Está bueno que analicemos algunas cosas, levantando un poquito la mirada mundial. Tenemos un mundo en crisis. Están los que quieren la guerra. Es más, el Papa dice, se ha iniciado una tercera guerra por focos, por etapas. Y creo que él es consciente del peligro que vive la humanidad. Hay un sector que quiere un mundo para muy pocos, un capitalismo estéril, ineficiente, inhumano, que está ligado al sector financiero mundial, donde es pura especulación. Y hoy tienen a 2/3 partes de la humanidad en la pobreza. Estamos mal. Aparecía un emergente en el escenario mundial que eran los BRICS, y los gringos se las ingeniaron vía la destrucción prácticamente de todos los commodities, en liquidar un poco, no liquidarla, pero sí ponerle un trancazo fuerte a esta avanzada de los BRICS. Por si alguno no lo sabe, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que iba a ser BRICSA, porque iba a entrar Argentina. Quedamos ahí en la puertita. ¿Qué son los commodities? Los precios internacionales de lo que producimos. Puede ser petróleo en algún lado, carne en otro, cereales en otro. Pero bueno, liquidando el precio de los commodities, le metieron un trancazo al BRICS muy fuerte. Una muestra de ello es el barril de petróleo. Ese barril de petróleo que entre Venezuela e Irán lo llevaron a $100 el barril, hoy está profundamente deprimido y ha generado en Venezuela una situación muy compleja, porque entre la caída del precio internacional del petróleo y el sabotaje a la economía venezolana por la vía del agiotismo y por la vía de robar los insumos o de esconder los insumos fundamentales en la comida y la vestimenta del pueblo venezolano. Bueno, eso está en crisis, muchachos. Ahora ustedes me dirán, ¿qué mierda tiene que ver esta crisis mundial con lo que me pasa a mí en Azul, que estoy desocupado, que me metieron un trancazo, que me abrieron indiscriminadamente la economía? Miren, como diría Charly García, ese capo que llevamos en el corazón, Charly dice, todo tiene que ver con todo. Y es así. Tenemos un continente en disputa, dramáticamente en disputa. Venezuela la quieren prácticamente empujar a la guerra civil. En Brasil acaban de destituir a Dilma, pero quieren inhabilitar a Lula, y peor aún, quieren inhabilitar el PT, que no se pueda presentar. Y en la Argentina nos quieren meter en cara a Cristina como opción de máxima o de mínima, inhabilitarla para que el año que viene no pueda ser candidata. La verdad que esto se resuelve en las urnas o en las calles, y dependerá de la voluntad política y la conciencia histórica de nuestro pueblo. Esto es así. En ese contexto es que nosotros empezamos a armar o a rearmar esto que se llama Miles.
Miles es un partido que nos pidió Néstor Kirchner hace 8 años que lo armáramos. Nosotros veníamos de la lucha social y Kirchner nos pedía un partido y la verdad se nos hacía cuesta arriba, porque la lucha social nos permite un manejo que no tenemos en lo político, ni tampoco estábamos duchos en ese manejo. Tardamos 8 años en construir esta realidad, pero después de la derrota, los compañeros del MILE históricos nos dimos cuenta que había que dar un paso más, porque percibíamos que Néstor y Cristina habían saldado ese quiebre que tuvo el pueblo argentino con la democracia y las instituciones de la República el 19 y 20 de diciembre del 2001. Lo habían saldado con su conducta, con su ejemplo, con su práctica, pero que la crisis de representación política de los partidos mayoritarios en la Argentina no estaba resuelta. Entonces, sin ánimo de redundanciar, pero acá hay algunos docentes, para que se entienda, hay que repetir, y mi abuelo que era gallego decía, además hay que exagerar, para que se entienda eso. Una didáctica de la comunicación que nos viene fenómeno. Nosotros decidimos abrir la jugada. Podíamos haber hecho, habíamos hecho 3 Luna Pares. Podíamos haber hecho del MILE un partido de un grupo. Y la verdad, lo que decidimos es hacer del MILE un gran partido kirchnerista. Y para nosotros el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Y tratamos en eso de imitar a Jauretche y a los compañeros de Forja ya en el 44, 45, cuando vieron la magnífica obra del general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que eso significaba para la clase trabajadora y el pueblo. Y Jauretche hizo algo sabio con sus compañeros. Recién cuando veníamos en la camioneta, Gabriel me decía que algunos de ellos, ¿quién era que me decía? Que Homero Mansi se hizo cargo de eso, pero siguió siendo radical hasta prácticamente el 55, 56, en fin. Digo, porque no es automático estos procesos, porque nada es automático en los seres humanos, ¿no? Pero el grupo de Forja, ¿qué vio? Vio que en la década infame habían perdido a la UCR. Esa UCR había perdido su destino histórico porque había sido socia de la década infame. Y había que construir un partido, en este caso un movimiento, que responda a las grandes mayorías populares y que reconozca la jefatura de Perón. Hoy, y en esto no quiero herir susceptibilidades, lo digo con cariño y con respeto,